Bien, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín, por estar ahora. Se va a sumar Nahuel Bergier, que es el secretario de Justicia. También se va a sumar Barani, Juan, que es el subsecretario de Salud, con la Secretaría de Salud, y la Secretaria de Economía. Nahuel te va a explicar cuál es el fundamento de estas reuniones que nosotros estamos teniendo, pero básicamente se trata de generar un informe contundente que pueda dar razones para solicitar un fondo sería de reparación histórica o de compensación histórica en Moreno, en relación a la desigualdad con otros municipios. Y este informe, no tenemos datos en Moreno, tenemos muy poco, y los pocos que hay no son acordes a la realidad existente, porque es un distrito muy grande con mucha población, y ni siquiera aparece realmente esa población, ¿no? Calculamos que hay 200.000 personas por encima del número de la población. Entonces nos dimos a la tarea, es un equipo de gente, está Martín de Paula, Clara es antropóloga. Martín, lo conocerás vos. ¿Se conocen? No. ¿No? Bueno, Martín, presentate Bueno, entonces. me presento. Yo fui alumno de Martín, soy licenciado en Política Social de General Sarmiento. Ah, la verdad, perdoname, pero no me acordaba. No, hace unos cuantos años ya. Bueno, y actualmente soy director de Gestión de Información Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Trabajo Hagamos un paréntesis. ¿En qué año te graduaste en Sarmiento? en el 2010. Con Alejandro López Acoto estabas Sí, por sí, sí. supuesto. Pero, ¿y en qué año hiciste gestión presupuestaria? Y habrá sido 2007, ponele. Ah, o sea, sos de la camada de Cristian Adaro, de... Un poco después de Cristian y ellos. Bueno, Yo sí. cursaba con Charlie Jiménez. Ah, Miami. Bueno, disculpame, la verdad, No, no pasa nada. son un montón de alumnos que uno tuvo en estos años. Me pasó la otra vez una anécdota graciosísima. Yo asesoro a gobiernos locales o a gobiernos públicos y también al sector privado. Y bueno, en una inspección que me tocó con una empresa en San Martín, qué sé yo, el inspector también ha sido alumno de más o menos esa camada y yo no me acordaba, digamos, pero bueno. Este, bueno, nada, perdón, ¿eh? No, pero aparte, mirá qué buenos alumnos que están sacando, ¿eh? No, de eso no tengo duda, que los alumnos de Sarmiento son buenos, no tengo duda, pero no sabía no me acordaba, perdóname, pero este, la edad hace este, su daño, digamos. Pero bueno, sí, a ver, vos, Doris, cuando me contactaste, más o menos me pusiste en tema, cuando me consultó Adriana Rothman eh, del asunto, también más o menos me puso en tema. Así que bueno, todo lo que pueda, yo lo que le dije a Adriana y les digo a ustedes, todo lo que, no solo en lo personal, sino el equipo de la universidad pueda colaborar en esto. Ya Alejandro López Acoto no está, se jubiló hace 2 o 3 años, pero Carlos Martínez, Ricardo Paparás, bueno, somos el equipo de fiscal, digamos, de la universidad, seguimos trabajando, funcionando y en lo que podamos acompañar, ayudar o aportar datos, información o lo que les haga falta para esto, estamos dispuestos, digamos. Así que bueno, quiero transmitir eso. Bueno, Martín, entonces vamos a aprovechar todo eso que estás diciendo porque necesitamos a todas las personas que puedan sumar. Es un trabajo bastante urgente el que tenemos que hacer. Debemos hacerlo en un mes y medio. Esa es la idea. Estuvo el ministro Martín Guzmán. Van a diligenciar esto, ¿no? Vamos a ver. Así que quedaríamos en conexión. Y además muy pronto, ponerle la semana que viene, quizás armemos algo con el equipo que acabas de mencionar, por los tiempos urgentes, ¿no? Realmente esto es llevar lo que ustedes saben a la práctica concreta de generar eso que nosotros necesitamos. Bueno, digo nosotros, yo soy de San Miguel, no soy de Moreno, pero como si lo fuera, 35 años trabajé. Está Josefina. Josefina, ¿te querés presentar? Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Josefina, soy concejala
de Moreno, del Frente de Todos. Así que bueno, venimos trabajando con Nahuel por ahí desarticulado del espacio de acá de compañeras que vienen llevando adelante las tareas que están desarrollando, pero bueno, cuando lo empezamos a pensar con Mariel y con Nahuel, nos propuso a los dos llevar adelante esta tarea de empezar a encontrar el mecanismo de poder discutir la necesidad de estos fondos compensatorios en el marco de un diagnóstico profundo de nuestro municipio y en comparación con las otras realidades de distritos aledaños para esto, ¿no? Para poder poner en valor la diferencia, para después poder justamente poner en valor a nuestro municipio. Así que eso. Pero bueno, gracias por la invitación también a la reunión. Bueno, en realidad nosotros queremos saber cómo podríamos generar indicadores y datos fuertes para este informe. Sería, ¿qué sería lo más importante que tendríamos que construir? Vos sos un experto además en el terreno fiscal y en lo tributario, ¿no? ¿De qué manera podríamos construir indicadores, datos? Pero bueno, te llamamos para que hables acerca de coparticipación, que sabes mucho, además. Bueno, para los que llegan más tarde, me presento, yo soy Martín Mann, investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. No sé si hay algunos que entraron más tarde y no tengo claro qué función cumplen. Sí, a ver, yo no sabía, bueno, de estas personas, pensé que iba a estar solo la secretaria de Economía y el secretario de Justicia, pero obviamente son parte del equipo y faltan a ver otras personas para presentar. Mariela. Hola, hola a todos. Sí. Brevemente tu rol y función, tu nombre y tu rol. Y después Clara, Nahuel y Melina. Sí, yo soy la secretaria de Economía. Bien, vos sos la secretaria de Economía. Nahuel Bergier es el secretario de Justicia. Hola Martín, buenos días. Gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Creo que un poco ya te introdujeron el escenario, digamos, lo que Mariel nos está pidiendo plantear. Yo ahí justo hace un ratito, mirá, en realidad por otro tema, porque estoy estudiando algunas cuestiones vinculadas al tema del Fondo de Seguridad que el año pasado le destinó Nación a la provincia y la disputa con la reta por ese tema, y veía una nota en página 12 con declaraciones tuyas, donde, bueno, por un lado planteás, digamos, la mentira esta de que dicen, no, porque la ciudad le da el 20% a la nación y después le dan el 1%, bueno, explicás eso, y después la segunda parte que decís, reformar la ley de coparticipación es más difícil que reformar la Constitución Nacional, y que entiendo que con la coparticipación en la provincia de Buenos Aires pasa algo parecido. ¿No pasa parecido? Bueno, sí, ahí pasa, pero ahora les cuento, digamos, bien. porque hay una sobrerepresentación del interior sobre el conurbano. Ok. O sea, pasa algo parecido, pero es más fácilmente resoluble que la ley nacional. Pero ahora hablamos de eso. Dale. Tal vez, a ver, yo un poco, esto te lo digo por qué, pero por ahí vos nos puedas introducir otro criterio, pero de algún modo, digamos, Mariel esto surge, a ver, cuando hago esta introducción breve, porque me parece que está bueno para que vos puedas ver hacia dónde necesitamos que ir y por qué estamos buscando tu expertise. Cuando vino Guzmán a Moreno, cuando vino el ministro de Economía Moreno, una de las cosas, recorrió Los Hornos, que es una de las zonas no solo más pobres de Moreno, sino que son en su mayoría barrios populares conformados los últimos 10 años, conformados sin ningún tipo de planificación, etc. Y una de las cosas que dice Mariel es,
esto es imposible sacarlo adelante con los fondos comunes y habituales que recibe cada municipio. Vos acá necesitas un shock de otras características. Entonces, a partir de eso, ella inicia una serie de conversaciones con gente del equipo de Guzmán, y lo que, digamos, de algún modo ahí surge, ella dice, bueno, obviamente Moreno está muy perjudicado en lo que es la coparticipación, ¿sí? Por ahí está, bueno, Mariela, que se presentó recién, el otro día me mostraba unos números donde de pronto Moreno recibe la mitad de copa que Merlo, por ejemplo. La mitad, lo cual son 300 millones de pesos menos por mes, y lo comparamos con Merlo, que es un distrito limítrofe y con una extensión territorial similar y cantidad de habitantes similar, digamos. Entonces, bueno, como de algún modo decimos, bueno, es tender a discutir la coparticipación es de una complejidad muy grande, y además, digamos, eso implicaría un cambio en el tiempo, pero digamos muy pausado. Por eso surge la idea de plantear un fondo de compensación histórica, sí, con un análisis fuerte de cómo en los últimos 10, 15 años Moreno recibió mucho menos que otros distritos, ¿no? Eso es lo que estamos construyendo, por eso, digamos, la propuesta, o sea, por eso, bueno, Doris primero nos contactó con Adriana Rothman, que tuvimos una charla muy interesante con ella y con Martín, y bueno, y ellos enseguida nos dijeron, bueno, bastante de lo que ustedes nos están planteando es importante que lo hablen con Martín Mangas, así que espero haber sido lo más ordenado posible, pero de ahí viene un poco la idea de, o agrego un poco a lo que seguramente te contó Doris. Así que bueno, eso, y yo estoy, nada, soy parte del equipo que estamos trabajando en esto, comenzando a trabajar en esto, ¿no? No sé si faltaba Doris alguien. Sí, perdón, estoy volviendo a la... Sabes que nosotros, o sea, en lugar de sencillar hasta que aclare, nosotros estamos andando hasta que aclare. Entonces parece bastante desprolijo, porque en realidad necesitamos fuertemente los datos, llamamos a las personas, colaboramos, pero bueno, ¿cuál es el rumbo? Un poco lo tenemos que sacar entre todos, con tu aporte, con el de Martín, con el de Adriana, ahora a la tarde con Néstor, del INDEC. Pero bueno, es cómo construir estos datos sólidos cuando no están para justificar esto que necesitamos justificar. Eso sería, ¿no? Sí, los datos, y nos interesa también poder comprender, digo, por un lado estamos en búsqueda de eso, de una construcción de una serie de datos, que en el caso de la coparticipación nos interesa de algún modo entender la naturaleza de la desigualdad de esta que vivió Moreno en los últimos 10, 15 años, cómo se compone, digo, nos parece importante poder explicar eso políticamente para también asentar el pedido o el planteo que estamos haciendo. Bueno, me queda claro, sí, me queda clarísimo lo que están buscando, lo que necesitan, y voy a tratar de ir al foco, al punto, a lo central, y no abrir tantas ventanas. A ver, vos empezaste diciendo algo que sacaste de un artículo, que tomaste un artículo de lo que yo comenté en su momento cuando fue el conflicto con la policía bonaerense y el gobierno nacional decidió quitarle fondos a la ciudad para dárselos a la provincia. La ley de coparticipación nacional es una ley del año 87-88, en donde había un contexto muy diferente al actual, a nivel nacional, gobernaba Alfonsín, había ganado la provincia de Buenos Aires Cafiero, había una mayoría peronista en el Senado, y había una negociación en ciernes de las provincias. A ver, vamos un poco más atrás. La ley de copa anterior a la del 87-88, nacional, estoy hablando, era del año 73. Era un decreto ley del ANUNCE, pero validado después por el peronismo cuando llegó al tercer gobierno peronista, y tenía un plazo que se vencía a los 10 años. La dictadura le hizo miles de parches, era una ley muy buena, muy trabajada técnicamente, con equipos técnicos de las provincias. En el 83 finalizaba, asume Alfonsín, tenemos nuevamente, volvemos al
actividad y al espacio democrático. Lo que hace Alfonsín en los primeros años es prorrogar ese decreto ley, no había margen, había 3 millones de mil quilombos, digo, entre la deuda, la negociación, el juicio a la Junta, etcétera, etcétera. Y los senadores peronistas y los gobernadores peronistas del norte principalmente empiezan a presionar para tener una nueva ley de coparticipación, y ahí es donde la provincia de Buenos Aires, entre comillas, cede algunos puntos, y digo entre comillas porque en realidad se cambió el criterio, entonces la cesión no es de 8 puntos, como se dice, de 2, pero bueno, hay una cuenta ahí que no viene a cuento ahora hacérsela a ustedes. Pero lo cierto es que esa ley fue una ley y un régimen transitorio, así se llama, el del año 88. Se sancionó en enero del 88. Obviamente las provincias que triunfaron fueron las provincias del norte gobernadas por el peronismo, las que se dio en la provincia de Buenos Aires, ya no gobernaba cuando se sancionó Armendáriz, la negociación había empezado con Armendáriz, pero ya el gobernador era Cafiero. Y ahí, y después, en la reforma constitucional del 94, esa reforma le puso un cerrojo, un candado a la posible reforma de la ley de coparticipación nacional, porque establece que tiene que ser por una ley convenio, por acuerdo de las 24 legislaturas provinciales, es decir, tiene que tener una mayoría especial en el Senado y en la Cámara de Diputados, 2/3, y acuerdo en las 24 legislaturas. Ni un régimen de partido único logra eso. Entonces, es imposible pensar que la ley de coparticipación nacional se va a modificar. ¿Qué pasó desde el 94 hasta ahora? Incluso la Constitución estableciendo una cláusula transitoria que a los 2 años tenía que haber nueva ley. Bueno, hay que cumplir esa cláusula desde hace 25. ¿Qué pasó? Hubo parches. Como hubo también durante el menemismo, los famosos acuerdos o los pactos fiscales federales, Macri le llamó el consenso fiscal, el kirchnerismo, en los 3 gobiernos kirchneristas, principalmente en los 2 últimos de Cristina, hizo también algunos acuerdos parciales. Es decir, la ley de coparticipación nacional es un techo que no es de cristal, es de cemento, de hormigón armado, que es imperforable. ¿La provincia de Buenos Aires está perjudicada a nivel nacional con esa ley? Sí. Cualquier indicador demuestra, los de Producto Bruto Interno, los de población, los de pobreza, los de NBI, el que se quiera, demuestra que la provincia debería recibe más o menos el 21% de lo que distribuye la nación, debería recibir 24, 25, 26. O sea, un número más cercano a lo que establecía la ley del 73. El decreto de la ley del 73, validado después por el Congreso Nacional en el 74. Pero bueno, como le digo, romper eso no es un techo de cristal, es un techo de hormigón, imposible. Entonces, hay estos acuerdos que muchas veces la nación lo que hace es cede de su parte y le da a alguna provincia en particular. La nación no le quitó nada a la ciudad de Buenos Aires. En realidad, le quitó la nación de lo que le había dado de su parte, porque le había dado de más. Cuando Macri fue presidente, le dio plata de más para el traspaso de la policía, eso está recontra comprobado. Trabajo que hicimos nosotros, trabajo que hizo Silvina Batakis, que fue ministra de Economía de la provincia, pero ahora está en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Provincia, demuestran que los fondos transferidos eran mucho más que lo que necesitaba la reta para el traspaso de la policía. Lo que hizo la nación es sacarle eso y dárselo a la provincia de Buenos Aires. Ahora, la provincia necesita mucho más de lo que le dio Alberto el año pasado en la revuelta policial. Dicho esto, vamos a la coparticipación de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene un régimen de coparticipación para con sus municipios. ¿Es tan complejo de resolverlo o de cambiarlo como el nacional? No. ¿Por qué? Porque no se requiere 2/3, es mayoría simple de las 2 cámaras, senadores y diputados, y no requiere el acuerdo de los 135 municipios, de los consejos deliberantes. Solo es una ley de la legislatura bonaerense. ¿Dónde está el problema? La ley actual de coparticipación de la provincia, que también es del año 87, o sea, tiene casi más de 25 años, tiene un sesgo, tiene una característica, tiene una orientación que beneficia en términos económicos a los distritos que nosotros llamamos rurales, o a los del interior de la provincia, y perjudica fuertemente a todo el conurbano y a todas las ciudades medianas del interior. ¿A qué refiero con ciudades medianas? Zárate, Pergamino, San Nicolás, Tandil, las de 100.000 habitantes, Olavarría, Junín, Mar del Plata, Bahía Blanca, etc. Y además, tiene un problema, tiene un altísimo peso el componente de salud en la distribución. Es la única, en las 24 provincias argentinas, solo 3 provincias no tienen un régimen de coparticipación para sus municipios. Otras, la ciudad autónoma no lo tiene para las comunas, Jujuy y La Rioja no lo tienen para sus municipios. Pero el resto de las provincias tienen un régimen.
Cuando uno mira cómo funcionan esos regímenes en otras provincias, se da cuenta que la mayoría toma la población como indicador, algunos toman el criterio de partes iguales, algunos toman, distingue si son municipios o comunas. En muchas provincias argentinas no todos son municipios, hay municipios de primera, segunda y tercera categoría. En el caso de la provincia de Buenos Aires, los indicadores que toma es población, cosa que está bien, superficie. Eso sobre la idea de la ley y de los criterios de lo que construyeron esa ley en el 87, de que la extensión geográfica es un problema a la hora de prestar servicios municipales. Es todo lo contrario, la concentración es el problema. O sea, el problema que tienen Moreno y la mayoría de los municipios conurbanos es la concentración poblacional. Ahí es más complejo prestar servicios que en un pueblito que está a 20 o a 50 kilómetros de la cabecera de un pueblo rural. Aparte porque el 93% de la población de la provincia de Buenos Aires vive en ciudades. O sea que... pero bueno, tiene el criterio de superficie. A nosotros el criterio no nos gusta demasiado, lo cuestionamos. Tiene un criterio bastante progresivo, Mariela lo debe conocer, es la inversa de la capacidad tributaria. Es decir, ¿eso qué significa? Que en municipios que tienen escasa recaudación, porque pueden tener poca actividad económica, o población, entre comillas, llamémosle pobre, el distribuidor te da la inversa, digamos, ¿no? Ese es el único criterio distributivo que tiene la ley de Copa de Nación. Y tiene un enorme peso el componente de salud, que es el que determina la asignación del CUD, digamos, del coeficiente único de distribución. O sea, lo que determina el sesgo, la característica de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires es el componente de salud. Es la única provincia que le transfiere a sus municipios con un criterio sectorial. No hay ninguna otra provincia que tenga ni el componente de salud, ni ningún otro componente de educación, de servicios públicos, ninguno. Y hay un último componente que tiene la coparticipación de la provincia, que son servicios transferidos. Una cantidad de municipios, más o menos unos 30, reciben por servicios que eran de la provincia y en la década del 70 y el 80 se le transfirieron. Por ejemplo, Luján, el viejo zoológico de Luján, Mercedes, un orfanato, bueno, así hay lagunas, etc. Para algunos municipios ese componente, por ejemplo, nosotros cuando asumió Juan Iustarros hicimos un laburo para Mercedes, ese componente representaba 1/3 de la coparticipación. A Mercedes le habían transferido en la década del 70 un lugar que era como un hospicio. En ese lugar ya no funciona más un hospicio, es una sede de la Universidad Nacional de Luján. Pero sigue recibiendo plata por ese supuesto hospicio que Mercedes tenía, que era municipal. Ahora, claro, cuando le comentamos a Iustarros, no iba a decir Iustarros a nadie, che, sáquenmelo, porque es 1/3 de la guita que recibe. Entonces, o sea, para que ustedes se den cuenta del despropósito, ese tipo de servicios no se revisan si hoy siguen siendo utilizados por los municipios o no, siguen siendo municipales o no. Se transfirieron y chau. Algunos de la década del 70, otros de la década del 80. Es decir, entonces, ese es un componente muy opaco. ¿Qué pasa? Ahora, también lo que, digamos, yo le decía, la coparticipación más o menos de los municipios rurales, de los llamados rurales, los de menos de 20.000 habitantes, respecto a lo del conurbano, la distancia, la brecha per cápita, siempre lo medimos per cápita, o sea, para que sea uniforme, ¿no? Es más o menos 3 veces a 1, reciben 3 veces más. Pero si uno toma el que más recibe contra el que menos recibe, que es Moreno, en realidad no es Moreno, es Quilmes. En el año 2020 el que menos recibió per cápita fue Quilmes, el segundo fue Moreno. O sea, Moreno está en el orden, en el número 134. El peor fue Quilmes. Y los mejores en general siempre son municipios, que algunos quizás lo conocen, pero otros no lo deben saber ni de nombre, que son Tordillo, Pila, General Madariaga, los que están, digamos, en la zona de la Ruta 2. Cuando uno va por la Ruta 2 pasa por esos municipios, pasa por alrededor de esos municipios, son municipios muy chiquitos, con 3, 4, 5, 6.000 habitantes. Esos per cápita reciben 13 veces más que un habitante de Moreno, de Quilmes, de 3 de febrero, de Ituzaingó. Una pregunta para Sí. ¿esa brecha es por cantidad de población? Esa brecha es per cápita. Esa brecha Per es per cápita. cápita. Listo. Okay. Todos los cálculos y análisis que nosotros hicimos, publicamos un libro con esto, después les voy a dejar el enlace. El libro, los datos están desactualizados porque son del año 2012, pero yo hice presentaciones en diferentes foros los últimos años. Es decir, sirve lo conceptual que les estoy contando. Los datos van cambiando porque se van actualizando la información fiscal, las transferencias que hace la provincia, pero bueno, eso Mariela lo debe tener. Igualmente yo, para esta reunión, me preparé y hice los cálculos del 2020 con la información que había. Moreno no estaba tan mal hace 4 o 5 años atrás. Moreno estaba en el puesto 131 de los 135. Ahora está en el 134.
Sí, igual siempre, vos te reís, pero es cierto, siempre estuvo entre los 5 o 6 peores, digamos. Siempre estuvo entre los 5 o 6 peores con 3 de febrero, Ituzaingó, Florencio Varela. Quilmes. No, Varela no está tan mal, porque ahora también voy a comentar otra cosa. Bueno, o sea, la situación en el mapa de la provincia es esa. Los municipios rurales reciben per cápita 3 veces más que en promedio el conurbano. También las ciudades grandes del interior que mencioné antes, Zárate, Pergamino, San Nicolás, etcétera, reciben un 20% menos que los municipios rurales. Es decir, claramente los beneficiados son los municipios rurales. ¿Dónde está el problema político para reformar la ley? En la legislatura de la provincia de Buenos Aires el interior está sobre-representado. O sea, hubo cierre de lista el sábado pasado. En la primera sección electoral se eligen, en esta elección, 8 senadores provinciales. En la séptima, ahí 5 millones de habitantes, 6 millones de habitantes en la primera. En la séptima se eligen 3, con 300.000 habitantes. Vamos a diputados provinciales. La primera, cuando elige cada 4, elige en el 2023, elige 15. La segunda, que es la zona que arranca en Zárate, termina en San Nicolás, y por la 8 arranca en Exaltación de la Cruz y termina en Rojas Colón, elige 11 diputados provinciales, 600.000 electores contra 5 millones. Entonces, el interior está subrerepresentado. Entonces, el impedimento político, ¿dónde está para beneficiar al conurbano? Y está ahí. Cuando vos querés llevar una ley de copa de reforma que equilibre esto, que le dé más recursos al conurbano, saltan incluso los compañeros intendentes peronistas del interior y te reputean, para ser claro y poco académico. Dicen, no, de ninguna manera. Nosotros, cuando escribimos ese libro, que después voy a pasar, allá por el año 2011-2012, un par de años después colaboramos con el bloque de Nuevo Encuentro, que estaba Marcelo Saín, Adrián Grana y Mónica Macha y no me acuerdo quién más, y convertimos esas propuestas que teníamos en un proyecto de ley. Generó algún debate en la legislatura, el ciolismo no estaba muy convencido, y por supuesto cayó en saco roto, ¿no? Pero proponíamos un poco esto, es decir, che, en el conurbano está el 65% de la población de la provincia, no puede ser que reciba el 20% de los recursos de coparticipación, hay que equilibrar eso. Era muy difícil la discusión porque los legisladores del interior y los intendentes del interior de cualquier signo político, bueno, cuando le ibas a tocar un mango. Ahora, por supuesto que cualquier propuesta de reforma no es de hoy para mañana, no es que se cambie ahora y empieza a correr en el 2022, no, tenés que armar una transición de 5 o 10 años, digamos, para que esa corrección, incluso con inflación, se te licúe un poco. Pero es muy difícil discutir eso, digamos. No hay una imposibilidad, como decía, como le contesté antes a Coso, en términos institucionales, 2/3, como pasa con la nacional, pero hay una imposibilidad política. Esa imposibilidad política no es de ahora. Ya en el año 2005-2006, en la gobernación de Solá, se crearon, paralelos a la ley de coparticipación, una serie de fondos. Yo no los voy a leer porque son un montón, están en el libro, Mariela los debe conocer porque están en las planillas que reciben de distribución ustedes, pero digamos, comento algunos cuantos. Está el Fondo de Programa Social, el Fondo de Tratamiento de Residuos, el Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipal, el Fondo de Inclusión Social, etcétera. Esos son fondos que se crearon casi todos en la gobernación de Solá. ¿Y cuál es la diferencia de esos fondos? Que tienen un mecanismo de distribución diferente que beneficia un poquito más al conurbano, porque toman indicadores como NBI, porque toman otros indicadores que son más beneficiosos para el tipo de población, para el tipo de características socioeconómica y demográfica que tiene el conurbano. Pero la ley general, el régimen general, como lo llamamos nosotros, o la ley del 87, en la distribución representa el 80%. O sea, de cada 100 pesos que se distribuyen, 80 van por el régimen general que tiene estos componentes. Población, superficie, inversa de la capacidad tributaria, salud, casi el 40% representa salud de lo que se transfiere, y esto de los fondos transferidos antaño, ¿no? Esos son 80 pesos de cada 100 que se transfieren a los municipios. Los otros 20 son estos fondos que comenté. Esos fondos mejoran un poquito la simetría que hay contra el conurbano, pero no corrigen en nada la lógica de distribución. ¿Y dónde está el problema de Moreno? ¿Y dónde está el problema de 3 de febrero? ¿Y dónde está el problema de Ituzaingó? Respecto de, por ejemplo, Merlo. El sistema de salud, digamos, el hospital municipal. El hospital municipal. Porque dentro del conurbano también hay una asimetría. La asimetría no es solo municipio del interior contra municipios del conurbano. Hay asimetría fuerte en los municipios del conurbano. Principalmente con cuáles. Con los que han hecho una especialización funcional en salud. Aquellos municipios que han determinado... Malvinas Argentinas, por ejemplo. Por ejemplo, Malvinas, Vicente López, San Isidro, y Merlo también. Y José Paz. Sí, a ver,
La ley de coparticipación, en realidad, lo que hace la ley actual es premiar a aquel municipio que convierte a su sistema de salud local en un sistema de salud de alta complejidad, con internación, con robots. Uno dice, ¿Malvinas hizo algo en contra de la ley? No, no hizo nada en contra de la ley. La ley de coparticipación le genera ese incentivo, le pone esa zanahoria, y lo que hizo Schwab, que fue el secretario de salud de Cariglino, fue correr atrás de esa zanahoria. Secretario de salud de Cariglino, que cuando Cariglino terminó siendo asesor de Menéndez en Merlo. Por eso la Copa de Merlo crece. Porque Merlo pone los recursos, pone los cañones en fortalecer un sistema de salud. Fortalecer el sistema de salud y llevar un sistema de salud de baja complejidad a alta complejidad, garpa en términos de recursos de Copa. ¿Está bien, está mal sanitariamente? No, eso no le importa a nadie, lamentablemente. O sea, digo lamentablemente porque para nosotros el sistema de salud no tiene que ser un sistema para extraer recursos de la coparticipación provincial. Y aparte porque es un sistema, es un juego de suma cero ese, la coparticipación. Si todos se ponen a hacer lo mismo, todos van a terminar en el mismo lugar dentro de algunos años. Y ahí sí yo hago una distinción entre el conurbano y el interior. Me ha pasado discutir, mi familia es de Carlos Casares, ruta 5, 300 kilómetros, el intendente de Carlos Casares es un compañero, un amigo, Torcho era encabeza la lista de la cuarta. Me ha pasado discutir con él y decir, mirá, en Carlos Casares, si no fortalecemos el hospital, el sistema de salud, el otro hospital lo tengo a 60 kilómetros el 9 de julio. Entonces, en el interior es más lógico que los municipios hagan un proceso de especialización funcional. En casi todos los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, chicos, medianos, etcétera, hay un hospital municipal. Porque si no, el regional o el provincial te queda una distancia alejada. Ahora, en el conurbano, desarrollar una estrategia de especialización funcional en salud como hizo Malvinas, de armar 3 hospitales con todos los fierros, con todo el equipamiento, cuando hay hospitales provinciales, etcétera, no tenía mucho sentido más que tener una fuerte intencionalidad de captar recursos de la coparticipación, que es lo que hizo Schwab y que es lo que hizo Cariglino en los años que fue intendente. Esa lógica la mantiene San Isidro. En realidad, Vicente López se montó en los últimos años, en los años ahora de Jorge Macri como intendente, y Merlo siempre tuvo una estrategia en ese sentido bastante similar, en los últimos años profundizada, porque Schwab es el asesor de Menéndez en este campo, y es, tengo que reconocerlo, un cuadro, digamos. Nosotros, cuando publicamos el libro, el primero que nos llamó para mostrarnos lo que habían hecho, nosotros la universidad está dentro de Malvinas, digamos, el campus está dentro del ejido del municipio de Malvinas, nos llamó Schwab y nos llevó a mostrar los hospitales, discutimos con él todo un día. Él nos decía, este es un sistema de salud, ustedes lo cuestionan, díganme cuál es lo mejor en el conurbano. Si me discuten el modelo de Rosario, yo no tengo drama. Rosario acepto que tiene un buen modelo sanitario, pero ¿cuál hay? ¿Qué otro modelo hay en el conurbano? Bueno, nosotros lo que decíamos es, mirá, nosotros no somos médicos, no somos sanitaristas. Lo que nosotros decimos es que no puede ser más importante para la captación de recursos locales el secretario de Salud que el secretario de Hacienda. O sea, él tenía montado una especie de Secretaría de Hacienda y Secretaría y municipio paralelo para captar recursos para la coparticipación. Bueno, y los indicadores de salud de Malvinas no eran mejor que los de Jesús de Paz o que los de San Miguel. Porque no se vincula la oferta de salud con la demanda de salud. Lo que hizo Malvinas es generar una oferta enorme. ¿A quién atiende? ¿A los de Malvinas? No, a cualquiera. Es más, los tiene vacíos en parte los hospitales. El tema es que los tiene vacíos. Sí. Pero bueno, con eso generó una captación de recursos enorme. Y efectivamente es el municipio del conurbano que más recursos por coparticipación per cápita recibe desde hace muchos años. Triplica a Moreno en recursos per cápita. Es decir, Malvinas por habitante recibe el triple que Moreno. El triple que Moreno recibe por habitante. Merlo recibe, como ustedes bien decían recién, casi el doble. Casi el doble. Y después hay un pelotón, que son los que están, digamos, a la cola, que son Matanzas, Ezeiza, Lomas, 3 de Febrero, Tigre, Moreno, Quilmes. Esos son los 8 o 10 peores en términos per cápita, municipios del conurbano y municipios en términos de participación per cápita de la Copa Municipal. Ahora bien, esto es la Copa, así funciona. Cambiar la coparticipación de la provincia de Buenos Aires también requiere, no tiene la misma complejidad que la nacional, pero requiere de un esfuerzo político muy importante, no lo ha podido conseguir ningún gobierno. Nosotros éramos críticos en algún momento de estos parches que inventó el Solá y algunos funcionarios. Después tomamos contacto con esos funcionarios, obviamente somos amigos de Daniel Lorea, de Nelly Barbieri, y ellos dicen, mirá, es lo que pudimos hacer en ese momento. Lo que podíamos hacer en ese momento es o cristalizábamos la distribución o metíamos algunos fondos que mejoraron un poco la cosa. Y bueno,
es lo que se pudo hacer en ese momento. Hay que seguir por esa línea, hay que cambiar la ley. Si ustedes me preguntan a mí, yo diría, bueno, habría que cambiar toda la ley, porque no solo el problema lo tiene Moreno, porque también lo tiene 3 de febrero, porque lo tiene Ituzaingó, porque lo tiene Quilmes, porque lo tiene Seiza. Es decir, pero bueno, ustedes son funcionarios de Moreno, tienen una decisión política de la intendenta. Estuvo participando en un Zoom en la universidad hace poco por el lanzamiento del presupuesto participativo. El equipo nuestro de fiscales el que impulsó el presupuesto participativo de la universidad, así que ahí la conocía Mariel, no la conocía. Digo, me parece bien. Ustedes tienen la vocación de mejorar los recursos que recibe Moreno, por copa o por un fondo específico, o como sea. La aspiración mía en términos no solo académicos, sino políticos, es decir, bueno, esto es un problema, es una ley anacrónica, tiene más de 30 años, perjudica claramente al conurbano, hay que encontrar un mecanismo más racional de distribución de recursos, pero yo entiendo que es muy complejo modificar esa ley, y lo digo eso con cualquier gobierno, digo, con gobiernos peronistas, con gobiernos radicales, con el gobierno macrista anterior. Es complejo porque hay tironeos, porque hay conflictos en la legislatura, porque son temas como la ley orgánica municipal, digamos, todo el mundo dice sí, hay que cambiarlo, y nunca se avanza. Ahora, dos datos le quiero dar que seguramente Mariela los conoce. El promedio en el año 2020 de la coparticipación per cápita de los 24 municipios del conurbano fueron 6.600 pesos per cápita. Moreno recibió 4.200. Si uno, o sea, hay 2.400 pesos de diferencia per cápita. Eso ¿No es 6.400? 6.600 contra 4.200 que recibió Moreno. Son 2.400. Si uno lo multiplica por la población que está estimada en el INDEC y en la provincia, que son 541.000 habitantes, seguramente son más, no se pudo hacer el censo, Moreno es un municipio complejo, por todo lo que ustedes describían de los barrios, los asentamientos, etc. Pero si uno lo multiplica por esa población, que es la que figura en el INDEC, y es la que oficialmente te va a tomar la provincia, son 1.300 millones de pesos. Es la mitad, el 60% más de lo que recibieron en el 2020. O sea, solo llevar a Moreno a que reciba el promedio del conurbano implica que son 1.300 millones. Eso es anual. Este dato que vos das, anual. 6.600 conurbano, 4.200 Moreno, ¿es del anual. año pasado? Es anual 2020. Sí. Si multiplicás esa diferencia, los 2.400 que no recibió Moreno del promedio del conurbano, son 1.300 millones de pesos. Que es casi un 60% más de lo que recibió Moreno el año pasado. Si eso lo consiguen, Mariela va a estar muy contenta porque va a tener un recursos abundante para poder hacer grandes cosas. Consulta con esto, perdón que interrumpa. Por ahí Sí. a Mari también, nosotros cuando discutimos la rendición y el presupuesto de este año, vimos que había habido una proyección en función de la Copa del 2020 que después se había modificado, que no había sido la proyectada o la que nosotros esperábamos cuando hicimos el presupuesto para el 2020. ¿Tiene que ver la relación que está planteando de la diferencia Martín, Mari, o o es otra la discusión que nosotros planteamos cuando vimos que no había sido la esperada la Copa del año pasado? A Mary o a Mari, cualquiera de las que pueda, ¿no? Sí, como estamos las dos juntas, hacemos eco. Entonces, ahí le dije que baje. Claro, yo entiendo por el contexto histórico que vivimos el año pasado, la coparticipación estimada fue muchísimo mayor a la que realmente percibió Moreno. Entiendo que los números que saca Martín son todos los fondos coparticipables, no solamente la Copa. El número que di yo es sobre la información que publica la provincia, que está en la página de la Secretaría de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, que es transferencia de fondos acumulada de enero a diciembre, coparticipación bruta y todos los fondos. Todos los fondos que mencioné recién, incluso el fondo de financiamiento educativo. Claro, etcétera. dentro de todos esos fondos, nosotros tenemos fondos de libre disponibilidad y fondos que son afectados. Exacto. El de financiamiento educativo es un fondo afectado, por ejemplo, que está dentro de estos que les mencioné. Pero tomando la coparticipación bruta, digamos, lo que yo mencioné antes, que es la ley, más todos los fondos de financiamiento
financiamiento educativo y todos los que mencioné antes, da estos valores que dije. El promedio del conurbano 6.600 per cápita, ¿no? Y Moreno 4.200 per cápita. La diferencia le representarían al municipio de Moreno el año pasado sobre lo efectivamente transferido, no son proyecciones, no es el presupuesto, no es lo estimado, digo, para contestarle a Josefina, es lo que efectivamente la provincia indica que transfirió. Puede haber alguna diferencia con la contabilidad municipal, porque a veces hay partidas de fondos que se transfirieron, pero en el municipio no ingresaron hasta enero, entonces, pero digo, a número más, número menos, estos son los que publica la provincia, digamos, no sé. Después la conciliación la hacen acá. Claro, pero a lo que refiere José es cuando tuvimos que explicar la rendición de cuentas y demostrar el esfuerzo que hizo el municipio en materia de recaudación de recursos propios, tasas, fue muy superior a la de provincia, y pudimos mostrar que en el informe que nos dio provincia de Copa, ¿no?, de todos los fondos, fue mucho menor a lo que realmente envió provincia. Y es excelente el dato que me estás dando, pero bueno, no es no creo que sea viable, es decir, pelear esas modificaciones. Incluso muchos fondos de obras de infraestructuras nos han sido perjudicados, por ejemplo el PREIMA, como otros fondos, el FIN 2021, nos han dividido el coeficiente del CUD, el nuestro es 1.81, nos tomaron, disculpen, estoy un poco engripada, el 50% del CUD, que es 1.81, y después sacaron un coeficiente promedio de la recaudación del año 2019, que en Moreno fue desastrosa la propia, entonces nos vimos más perjudicados aún en esas transferencias para hacer obras, porque nos mandaron miles y miles de millones menos. Ay, perdón, quiero hacerte una pregunta, Martín. Sí, bueno, entonces, si la ley de Copa obviamente no es algo modificable tan cercano, y no quiere decir imposible, pero ¿cuál es el camino que nosotros podemos andar para generar para esta ley los datos que se necesitan? Porque tenemos que esperar un censo, porque por lo que estabas diciendo recién es la población la que se registra a través de los censos oficiales. La otra es tendríamos que tener más camas, porque Moreno no tiene camas, porque su hospital municipal se provincializó y la maternidad Estela Carlotto se provincializó. Nosotros tenemos fuertemente atención primaria de la salud con 29 salas, pero tenemos los sueldos más bajos de toda la provincia, que son prácticamente la mitad los sueldos de otros lugares donde no nos hacemos competitivos para que los médicos lleguen. Entonces, apostamos al sistema de atención primaria de la salud, pero la gente se queda por amor, por vocación, pero no por el sueldo. Entonces, querríamos, por ejemplo, fondos para los sueldos. Y realmente lo que estamos entendiendo es que si no tenemos camas, o sea, hospitales, ¿y cuántos millones se necesitan para por lo menos poner dos hospitales grandes? Es como una encrucijada. ¿Y por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? Permiso, Martín, Doris, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Barani, de Salud. Subsecretario de Salud. Había levantado la mano porque justamente quería plantear algunas dudas en relación a esto que está trayendo Doris, y si realmente es redituable para un Estado municipal generar, porque si bien uno por las camas puede llegar a esperar cierta cantidad de dinero, con la coparticipación también tienen un mantenimiento elevadísimo, a no ser que uno haga una fachada y que ponga como que tiene, pero que en realidad no lo estaría ofreciendo a la comunidad. Esa realmente es una pregunta que me hago, y esto que pregunta Doris, si realmente es una estrategia viable con las reglas de juego con las que contamos hoy en día, de pensar en la construcción de 1, 2 o la cantidad de hospitales municipales que requiriésemos como para ponernos a un nivel de los municipios vecinos, José Cepaz, Merlo, Malvinas, que obviamente han elegido esa estrategia, no como Moreno, que
perdóname Doris que te corrija, tenemos 42 centros de salud, 42 unidades sanitarias, más 5 a nivel especializado, que ninguno de ellos cuenta con camas de internación, por lo cual coparticipamos, sí, y nos hemos puesto en agenda el tema de aumentar las prestaciones coparticipables, pero que obviamente no llegan a puede sumar una cama, ¿no? Esa era la pregunta. A ver, yo no... Primero, yo no tengo soluciones mágicas, no las hay. Conozco las dificultades financieras, fiscales que tiene Moreno en términos históricos, lo conozco al que fue secretario de Hacienda en una etapa de Festa, que es Cristian Girard, que ahora es el director de ARBA, tengo una relación con la gente de la Universidad Nacional de Moreno, digo, con su rector, con Hugo Andrade, con los equipos técnicos, es decir, conozco un poco la realidad del municipio, no vivo en Moreno, pero me imagino de las dificultades que tiene y de las complejidades que tiene. No quiero tampoco que quede en esta reunión como que yo les propongo que la salida es la especialización funcional en salud, digamos, y hacer, digamos, lo que estoy diciendo es que la ley premia eso y los que hacen eso les fue más o menos bien en materia de recursos. Yo no creo eso, yo creo que los municipios tienen que dedicarse a la atención primaria, que los municipios tienen que dedicarse a lo que establecen las políticas sanitarias a nivel nacional, internacional, los protocolos sanitarios de nación, de provincia, que el sector municipal se aboque a la atención primaria. No hace falta tener hospitales con robots que después no usa nadie, digamos, como tiene Malvinas. O que pone esa infraestructura hospitalaria al servicio de las prepagas, porque ese es el otro negocio que hace Malvinas, Juan. Juan capta recursos por la copa y como prestador de las prepagas, de OSDE, de Medife, de Swiss Medical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, capta recursos por la coparticipación, por el sistema de prepaga y por el PAMI, por ser prestador por las cápitas del PAMI. Entonces, sí, es una aspiradora de recursos. Te puedo asegurar, mira, cuando nosotros escribimos el libro, que ahora después le voy a compartir por el chat el link, fue en el año con datos del 2010-2011. Con Schwab nos reunimos en el año 2012. Schwab era el secretario de Salud en ese momento de Malvinas y te diría que era casi un par de Cariglino, porque se manejaba como el intendente del sistema de salud. En esa época Malvinas tenía un presupuesto, me acuerdo perfectamente, de 1.000 millones de pesos anuales. La Copa de Salud le aportaba 400 millones. Y él en salud gastaba 200. O sea, le dejaba de resto 200 palos por año, en ese momento, el 20% de resto de rendimiento, de excedente, al municipio, entre lo que juntaba. Solo de Copa, no de lo que recaudaba por PAMI y por prepagas. Ahora, claro, eso se arma en 20 años, no se arma en un mandato, digamos, en 2 años, no se arma en 2 años, digamos. Y por otro lado, nosotros estamos absolutamente en contra, o sea, no promovemos ese modelo porque nos parece, como le digo, un mecanismo donde no tiene en cuenta la demanda. ¿La población de Malvinas demandaba ese tipo de complejidad en esos hospitales? Yo creo que no. Los indicadores de salud de Malvinas no son mejores por la existencia de esos 3 hospitales que los de José de Paso o los de San Miguel, que son los municipios pegados. Entonces, claramente hay una estrategia de captación de recursos, de captación de renta pública y privada. Ahora, bueno, lo que yo les cuento es eso existe, digamos, eso hay municipios que lo hacen y por eso algunos de estos personajes terminan siendo consultores o asesores de los que quieren hacer eso, digamos, porque saben cómo hacerlo. Ahora, modificar la ley, sí, yo efectivamente considero que no es posible, no es viable en el corto plazo, no sé, me parece que se requiere mucho acuerdo político, ponerlo arriba de la mesa como un tema. Me parece que hoy en la pospandemia la provincia y la nación tienen muchísimas otras prioridades en términos de políticas públicas que modificar la ley de Copa de la provincia de Buenos Aires, que es anacrónica, que está muy mal, que es horrible, pero no me parece que sea algo por lo que haya que salir corriendo. Y me parece bien que ustedes quieran poner todas estas dificultades arriba de la mesa para pedir alguna compensación, llámese un fondo de reparación o lo que sea, sabiendo que también, perdónenme que les pinche el globo de antemano, eso no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Y porque hay otros 134 municipios que están mirando, digamos, es decir, y peor que Moreno, siempre hay uno que está peor que uno. Hoy está Quilmes peor. Hace 5 años atrás ustedes estaban en el 5º lugar entre los peores, digamos, entre los más. Entonces, siempre hay otros. Si piden ustedes y se lo dan, va a ir Quilmes atrás y va a ir
3 de febrero atrás, que está un poquitito mejor que ustedes, pero está igual de peor que el resto. Ponele que a 3 de febrero no le den nada porque está Valenzuela, pero digo, o no consiga sacar nada, pero está Ituzaingó también ahí en ese rango, o está Lomas de Zamora, o está Ezeiza, porque a ver, yo les di estos datos que después se los comparto, digo, pero para solo poner un ejemplo. Ezeiza, per cápita el año pasado, recibió 4.995 pesos per cápita anuales, y Lomas de Zamora 4.800, y 3 de febrero 4.600 per cápita anuales, es decir, están todos ahí, digamos, están todos en un rango muy cercano. Los del conurbano que peor están en términos de coparticipación. Entonces, a mí me parece que está bien el esfuerzo que van a encarar, que van a hacer, sistematizar los datos, sistematizar la información, sistematizar todas las prestaciones que tienen, todas las dificultades que tienen en términos de población con NBI, con pobreza, con otras necesidades insatisfechas, las dificultades que entiendo que tienen, no conozco los datos de los últimos años, los conocía cuando estaba Cristian, el porcentaje de recaudación de tasa, en qué valor está, la de ABN, la de seguridad de higiene, pero imagino que en el medio de la pandemia eso se debe haber desplomado, como pasó en todos lados, ¿no? Ah, bueno, mira, bueno, me alegro, eso es un buen punto, aunque en la Copa eso los perjudica, digamos, porque es la inversa, entonces, cuanto mejor te va, peor es, pero bueno, qué sé yo, me parece que está bien que hagan ese laburo de sistematización, me parece interesante hacerlo, y me parece que está bien presentar una demanda, una propuesta, en los canales que corresponda, a quien sea, para tratar de conseguir recursos, para tratar de modificar la situación. Hay una cosa que nosotros decimos de la coparticipación que no lo logra, ni la nacional ni la provincial. Los sistemas de coparticipación, no en Argentina, en el mundo, en los países federales, hay unos 30 países federales en todo el mundo, en América Latina hay unos cuantos, Brasil, México, Colombia, etcétera, Estados Unidos, Canadá. En general, los sistemas de coparticipación lo que tienen que tratar de hacer es equilibrar la brecha territorial. Equilibrar la brecha territorial. Tratar de que un habitante de Moreno, uno de Vicente López, uno de, no sé, Carlos Casares, tengan las posibilidades de tener el mismo nivel de bienes y servicios en términos de prestaciones públicas. Esta ley actual que tenemos de Copa en la provincia eso no lo logra. La ley nacional tampoco lo logra en términos de uniformar prestaciones públicas. Entonces, las dos leyes están en contra de lo que son los principios básicos de cualquier sistema de coparticipación o de transferencia, que es tratar de que los bienes y servicios públicos que recibimos cada uno de nosotros, del Estado, local, provincial o nacional, sean más o menos equivalentes. Es evidente que no es nada equivalente cuando en un municipio recibís 4.000 pesos per cápita y otro recibe 10.000 y otro recibe 30.000 o 100.000. Bueno, es alguno de los problemas que tenemos de hace muchos años, más de 25 o 30, y que no se han resuelto. Tengo una pregunta, Martín, y también al grupo, acá al equipo. ¿Sería en tu experiencia, ¿no? como experto en el tema, sería una discusión viable el tema de hacer un hospital municipal con estas reglas de juego, usando más allá de la compensación histórica, porque se habló, está en la agenda de pensar en un hospital materno-infantil en el distrito? La pregunta sería si sería conveniente que sea municipal, si sea conveniente que sea provincial, en relación a la posibilidad de recupero de costos, justamente, ¿no? Miren, como están grabando, o sea, no tengo confianza con ustedes, pero me la voy a tomar. No voy a mencionar nombres porque están grabando. Si no estuvieran grabando, los mencionaría. Pero hace unos años atrás, un intendente del Palo, de la zona, de alrededores, tenía un UPA en su territorio. Y consiguió, antes del final del gobierno de Scioli, que se lo transfieran al municipio. Cuando se lo transfirieron, obviamente tuvo que montarlo, tenía una secretaría de salud, él tenía salas de atención, había un hospital provincial, tenía el UPA que lo había construido Scioli, negocia, antes de terminar el gobierno Scioli, que ese UPA se los municipalicen. Monta una secretaría de salud, convoca una persona para la secretaría de salud, arma un equipo. Nosotros teníamos relación personal, política con él, cuando habían pasado un par de años del libro nos dice, che, yo quiero que hablen con la secretaria de Hacienda mía y la de salud y qué sé yo, y le cuento, papá.
vamos, hablamos, le contamos, qué sé yo, más o menos esta misma sainete. Le damos el librito en papel en ese momento, la secretaria de salud me llama al mes y medio, me dice, Martín, leí todo, entendí todo, vamos a hacer todo lo contrario a lo que ustedes nos dicen. Vamos a hacer la especialización funcional en salud, vamos a tratar de meterle complejidad, voy a negociar con el ministro de la provincia para subir el nivel de complejidad, porque eso es lo que te multiplica la copa en términos de complejidad, camas, etcétera, la polinómica. Bueno, qué sé yo. Nosotros le decíamos, no, atención primaria, qué sé yo, ella hizo la cuenta, la secretaria de Hacienda hizo la cuenta y dijeron, muy rico todo, son muy piolas ustedes, son simpatiquísimos, pero vamos por otro lado. Hoy uno mira el HUD de ese municipio de hace 2014 y hoy, y mejoró un poco. ¿Es la revolución? No, mejoró un poco. Gran parte de esa mejora es por el HUD de salud o por el coeficiente de salud. Ahora, bueno, ahí ese municipio, ese intendente no tuvo que hacer ninguna inversión, le transfirieron un UPA. Sí, por supuesto, el UPA lo agrandó, le metió una cosa, es más un hospital intermedio, pero, ¿qué te quiero decir con esto, Juan? No sé, digamos, armar un hospital de cero sale un montón de plata también, armar una infraestructura, es como vos decías, mantenerla, etcétera, es un paquetón de guita y de recursos y de capital humano, digamos. Cuando nosotros nos juntamos con Joave en esa reunión hace ya una punta de años, el elenco directivo, por ejemplo, de los hospitales de Malvinas, él lo había cooptado todo de la ciudad de Buenos Aires. No usaba el escalafón de los empleados municipales para pagarle. Había armado un escalafón paralelo, porque era obvio que no ibas a traer un profesional de la ciudad de Buenos Aires a 40 kilómetros de Malvinas por lo que establecía el escalafón municipal. Entonces tenía un esquema de, o sea, una MUNI paralela tenía una MUNI paralela. Ahora, los sistemas de salud, como vos bien debés saber y como vos bien decís, también, una vez que los constituís, los armás, empiezan a crecer, a demandar recursos, y este municipio que yo les cuento, que no nombro ni al municipio ni al intendente, lo que gastaba en salud en atención primaria de su presupuesto antes del UPA era el 4 o 5%, y hoy, 6 años después, 7 años después, en la torta del presupuesto municipal, salud representa el 20%. Por supuesto, le aportó recursos de copa, sin duda, aparte consiguieron cambiar el nivel de complejidad, etcétera, del hospital, del UPA transferido, pero digo, hoy es una aspiradora, o sea, de la misma manera que aporta, te chupa a las arcas municipales recursos. Te chupa recursos, te cambia, o sea, cuando vos mirás el gasto municipal, y tienen que pasar una cantidad de años, de un año a otro, no, pero en este caso que pasaron 7 años, y bueno, ves que en la torta salud era el 5% y es el 20%. Entonces, la pregunta que nosotros le hacíamos en ese momento a ese intendente, a esa funcionaria, es, che, pero acá, o sea, ¿tiene una demanda fuerte de salud? En ese momento, el hospital provincial brindaba una muy mala atención, creo que sigue siendo igual. Entonces, eso era la excusa, entre comillas, que ponían ellos, decir, tengo que montar mi hospital porque tengo una demanda en la provincia que no me resuelve, la provincia no me da pelota, la gente putea, y entonces se la resuelvo yo. Ahora, vuelvo, desde el punto de vista de las políticas públicas, que son las otras cosas que nosotros en la universidad enseñamos, que Martín, que es graduado de la universidad, debe haber escuchado 1000 veces, de las políticas públicas, la integración entre los niveles nacional, provincial y municipal, todas estas anécdotas que les cuento, no tienen nada que ver, como se ve, son todas cosas de realpolitik. ¿Cuál era la necesidad, la integración, el criterio con el que el municipio hizo esto que les cuento de UPA? O Malvinas hizo lo que hizo en su momento. Ninguna. Ahora, la verdad, yo qué sé, digamos, a mí me parece que está bien lo que ustedes están pensando, digamos, están tratando de analizar, che, tenemos estas dificultades, estamos perjudicados, necesitamos más recursos, estamos haciendo un esfuerzo por lo que le vi, por la seña que hacía Mariela, que les iba mejor, que me interesaría después tener contacto y que si podemos conseguir la información, algunos datos, nosotros siempre nos sirve eso, o la rendición de cuentas, o sea, no sé, estamos haciendo un esfuerzo en términos de gestión fiscal, la población, para recaudar más, etcétera. Bueno, me parece que está bien sistematizar eso, sistematizar esta dificultad y tratar de hacer un pedido a la provincia, a la nación, a quien sea, para obtener más recursos. Hay otra cosa que la coparticipación no hace, lamentablemente, en la provincia ni en nación, que es
generar generar o transferir los recursos para modificar las condiciones del territorio. Esto que contaba alguno de ustedes cuando empezamos la reunión, que cuando fue Guzmán, vio ese asentamiento, qué sé yo, y le dijeron no, y la intendenta dijo, si esto sin plata no se puede resolver. Bueno, está claro. Con el recurso corriente y con el nivel de gasto corriente que debe tener Moreno, como tiene cualquier municipio, no transformás esas realidades. Las realidades las transformás con recursos de capital, con inversión pública.